Aquí y paso a presentar tanto a Paloma como a Conchi, que son las dos mujeres que nos van a acompañar estas 2 horas para entender qué significa eso de emprender en economía social. En primer lugar tenemos a Paloma Arroyo, que es directora de COCETA. Ella se ha formado sobre todo en el ámbito jurídico, es graduada social por la Escuela Social de Madrid, licenciada en Derecho, y tiene también formación de posgrado en igualdad de género, en contabilidad y fiscalidad de las cooperativas, en contratación pública. Ella es directora de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado desde 1988 y bueno, representa a CEPES en el Grupo de Trabajo de Género de la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y representa a COCETA en el patronato de la Escuela de Estudios Cooperativos. Así que es una mujer que yo creo que nos va a ayudar a entender muy bien qué significa esto de emprender en la economía social. Y aparte de esta presentación así como más oficial, cuando les escribíamos para invitarlas a esta sesión, les pedíamos que que nos compartiesen una frase que las definiese como mujeres, como profesionales, como trabajadoras del ámbito de la economía social. Y Paloma Arroyo nos dice que es una mujer luchadora por la justicia social. Así que nada, vamos a disfrutar de su compromiso, de su lucha, porque bueno, pues a través de las preguntas que vamos a irle trasladando, pues nos va a ayudar, ¿no? Como a entender qué significa esto de luchar por la justicia social desde el modelo cooperativo. Cuando le preguntábamos qué significa para ella emprender, nos decía algo así como que emprender es asumir riesgos y retos al poner en marcha un proyecto empresarial, y que esto tiene un plus si además eres mujer por la situación que nos toca vivir, ¿no? Que en muchas ocasiones estas situaciones pues parece que nos muestran que estamos involucionando más que avanzando. Pues buenos días, Paloma, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días a todas y esperemos que, bueno, esto no sea un monólogo, sino que participemos todas, que será mucho más enriquecedor tanto para las que ahora estamos conectadas como para las que después nos puedan estar escuchando, ¿vale? Encantada de estar aquí con vosotras. Y por otra parte tenemos a Conchi Piñeiro. Conchi es socia de la cooperativa Altequio y emprendedora. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por el Programa Interuniversitario de Educación Ambiental. Es investigadora y colabora en el Laboratorio de Socioecosistemas y tiene luego también como toda una línea de trabajo que desarrolla como facilitadora de grupos. Es cofundadora y facilitadora experta del Instituto de Facilitación y Cambio IFACE. Le apasiona la innovación metodológica y está enfocada en encontrar formas creativas de responder a los desafíos del contexto. Y aparte es madre, vive en un pueblo y le gusta estar conectada de forma cotidiana con la naturaleza. Cuando le preguntábamos a ella también por una frase que la definiese como profesional, como mujer, como emprendedora, nos decía que es una apasionada de cómo transitar como sociedades y personas hacia vidas dignas y plenas dentro de los límites biofísicos del planeta. Y para ella emprender es conectar dentro de una misma con algo que está emergiendo a nivel social y que se plasma en forma de proyectos de autoempleo. Y como mujer implica además enfrentarse interna y externamente a las barreras del heteropatriarcado para poder confiar y hacerlo posible. Pues buenos días, Conchi, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, cuando planteábamos un poco cómo enfocar la sesión de hoy, pues queríamos como dividir como en 3 partes lo que queremos contaros. Por una parte, queremos que las personas a las que hemos invitado pues nos cuenten quiénes son y qué es para ellas la economía social, cada una desde el lugar en el que trabajan y en el que desarrollan su labor profesional.
Y bueno, pues si os parece podemos empezar por Paloma. Paloma, ¿nos cuentas tú quién eres tú y cómo se vincula tu trayectoria a la economía social? Vale, pues como os comentaba antes, Sandra, pues en principio mi formación ha sido siempre jurídica y además con un entorno muy laboral. O sea, yo hice graduado social, lo que ahora creo que llaman relaciones laborales, y empecé pues precisamente en despachos que tenían que ver con los trabajadores, con la defensa de sus condiciones de trabajo, etcétera, y después hice derecho porque también comprendía que solamente con el tema de graduado social pues no se llegaba, estaba como muy encasillada solamente en el tema laboral y me interesaban otras circunstancias, y de ahí hacer derecho en la Complutense. Y después fui pasando por diversas formaciones porque también, entre otras cosas, estuve un tiempo vinculada a judicatura, y una etapa maravillosa en cuanto a experiencias, trabajos y ritmos, y que te da pues un matiz diferente cuando estás en un tema, es cuando estás defendiendo, y otro cuando tienes que estar enjuiciando, ¿no? Y eso también me aportó mucha experiencia. Y luego, por avatares de la vida, pues tuve un problema de salud, tuve que estar apartada totalmente del trabajo durante casi 2 años, y cuando me tenía que reincorporar, pues la verdad es que me surgió la posibilidad de que desde la Confederación, estábamos hablando ya en el año 88, en la Confederación necesitaba una persona que se hiciera cargo de la gerencia, de la dirección, etcétera. No os oculto que yo en aquel momento mi contacto con lo que eran las cooperativas era lo que había estudiado en la escuela social, que teníamos una asignatura de cooperativismo, pero fijaros, y no es los cuentos de la abuelita, pero en aquel momento la ley que en ese momento se estaba trabajando, con la que yo había estudiado, era una ley del año 74. Estábamos en el 88 y yo prácticamente pues me tuve que volver a involucrar cuando me dijeron que sí, que estaba seleccionada en todo lo que era la nueva ley de cooperativas el 87, y sobre todo lo que es muy importante también es el desarrollo que se estaba realizando a nivel de las comunidades autónomas, y cómo algunas comunidades autónomas tenían unas legislaciones mucho más potentes incluso que la legislación estatal del año 87, la ley 3/87. Y entré en este mundo que ya de por sí me parecía fascinante. En aquel momento no se hablaba tanto de economía social, se hablaba de cooperativismo, y Jacozeta formaba parte de la organización que estaba en Europa representando a las cooperativas de trabajo. Y gracias a ese entronque que existía con CECOP, que es la organización, que es la confederación que representa cooperativas de producción, industriales, de servicios y sociales, pues con ese entronque es cuando yo empecé a oír hablar de la economía social, que prácticamente ya Ciriez Internacional y Jacques de Fourny empezaron a comentar, porque su anclaje venía de Francia. En Francia se había empezado a trabajar un concepto que venía del último tercio del siglo XIX y que estaba enfocando a la existencia de una tipología de empresas o de entidades que no eran ni 100% capitalistas, no eran las que nosotros conocíamos como mercantiles, pero que tampoco eran del Estado. Y entonces en esa diáspora de que existían dos tipos de economía, la que podría llamarse la economía pública y la economía privada, es cuando empieza a surgir y se empieza a fraguar el término de economía social. Y en economía social, las primeras figuras que por derecho propio y por las características que se le indican a la economía social aparecen son las cooperativas. Y junto a las cooperativas, en Europa se empieza a trabajar con las fundaciones y con las asociaciones. Y de hecho, el embrión de lo que actualmente conocemos a nivel de Europa como Social Economy Europe, el embrión era lo que entonces se llamaba, estoy hablando del año 89, 90, lo que llamábamos el CEMAP,
que era el CEMAC, era el Comité de Mutualidades, Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas. Y ahí fue el primer germen de trabajar en la búsqueda de unos principios que nos eran comunes a todas las figuras y que por otra parte nos daban un carácter también empresarial que nos hacían diferentes de lo que eran las empresas capitalistas. Básicamente, la economía social, y esto en cualquier manual que se estudie o que se lea se ve, se nutre y nace a través de los propios principios de las cooperativas de trabajo. Para aquellas personas que no tengan ninguna noción de qué es una cooperativa, tenemos que decirle que las cooperativas surgen en el finales del siglo XIX y surgen en un pequeño pueblecito que se llama Rosedale, cerca de Manchester, y viene a ser como una revolución ante la imposibilidad de poder tener los mínimos productos que necesitaban para vivir. Entre ellos, por ejemplo, se citan las velas, la harina, las patatas, porque los obreros que eran de las industrias que estaban en Manchester ahora es una ciudad completamente cambiada, pero entonces era totalmente gris, eran industrias donde los trabajadores estaban en jornadas continuas, donde había niños con 8 y 9 años que también trabajaban y mujeres. Es decir, que cualquier sesgo de lo que yo llamo la justicia social brillaba por su ausencia. Entonces, estos trabajadores, en vista de que no tenían esos consumos mínimos, decidieron unirse y crearon la primera cooperativa, que es la de consumo, que es la de en lo que llamamos los pioneros de Rosedale. Es curioso, y os digo como anécdota, porque cuando busquéis la figura o la foto de quiénes son los pioneros de Rosedale, solo vais a ver a unos señores sentados ante una mesa. Sin embargo, en una investigación que realicé, tanto para un informe que se publicó en un libro de Cajamar como para el propio CECOP en su momento, y además por el tema de que la equidad de género y la investigación sobre la situación de las mujeres en las cooperativas de trabajo es algo que llevamos muchos años haciendo en COCETA, porque además personalmente siempre me ha ocupado y preocupado, pues descubrí que había una mujer, Eliza, que era de las primeras también que formó parte de esos pioneros de Rosedale y que además aparece en el libro de actas de quiénes son los socios y además hizo su aportación también al capital como lo habían hecho los demás hombres. Y esta mujer aparece además con el título de que es tejedora. Entonces, bueno, aquello, después hubo otras mujeres, pero también deciros que este dato que parece así como que no tiene importancia, ha significado que desde todo el siglo XX ha estado prácticamente invisibilizada esta mujer, porque hasta que no se cumplieron los 40 años de CECOP, que hubo un gran congreso en Manchester y ya había hecho yo ahí unas primeras averiguaciones, ahí fue cuando ya empecé a ver que en aquel momento no solo aquellos fueron los pioneros, sino que también la mujer desde el primer momento en el cooperativismo entró a formar parte en las mismas condiciones que cualquier otro hombre. Y creo que esto no solamente en aquel momento siglo XIX, sino que ahora debe de ser para nosotros y nosotras un baluarte muy importante cuando defendemos la figura de la cooperativa. Y en aquel momento era la de consumo, pero después fueron surgiendo otras cooperativas porque a raíz precisamente de esos principios de igualdad, los principios de puertas abiertas, los principios de que en realidad las personas primero, esos 7 principios que configuran el cooperativismo, estos mismos con sus valores que son muy importantes y como decía hace unos días el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el máximo organismo que reúne a las cooperativas de todo el mundo, como decía, los valores son los que nos dan nuestras improntas y los que permanecen. Y con los valores nuestras sociedades tienen que ir adaptándose, pero siempre pensando en las personas como protagonistas. Y en estas ideas, estos principios y estos valores calaron en las demás entidades de economía social de tal manera que empezó a fraguarse esa alianza, empezaron a mirarse qué tipo de asociaciones son las que deberían de formar parte de la economía social, qué tipo de fundaciones, qué mutualidades, porque no eran todas, ni son todas, ni las asociaciones, ni las fundaciones, ni las mutualidades.
Y así llegamos con que en España, que hemos tenido siempre una impronta muy cooperativa, en el libro que hicimos en Coceta con motivo de los 25 primeros años, pues ahí hay un pequeño capítulo de precisamente la historia del cooperativismo de trabajo en España y cómo fue surgiendo tanto en Cataluña como en Valencia, pero no debemos de olvidar tampoco determinadas cooperativas aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid o en el norte, y cómo este pequeño germen precisamente hizo que fueran surgiendo un modelo de empresa que, unido a las demás asociaciones, pero que en aquel momento tenía que luchar por ser grande y por crear su propio cuerpo dentro del cooperativismo, es lo que hizo que ya en el año 31, en plena República, tuviéramos la primera ley de cooperativas. Esto también es un paso importante porque nos pusimos también en avance al resto de Europa, y a partir de aquí el único momento en el que hemos tenido esa oscuridad, esa invisibilidad, a pesar de tener una ley de cooperativas, pues ha sido durante toda la época de la dictadura del franquismo. Con deciros que ha habido muchas cooperativas, algunas cooperativas de Cataluña que tenían una amplia tradición, que fueron obligadas a cambiar el régimen que ellos tenían. Oficialmente eran como sociedades anónimas y seguían funcionando como cooperativas. Después fueron surgiendo leyes de cooperativas y, como veréis, como el entronque del cooperativismo es la democracia, es decir, el poder está en función de las personas que forman parte de la cooperativa, durante toda la época de la dictadura de Franco, España fue expulsada de la Alianza Cooperativa Internacional. Esto también nos da un sesgo de lo que significa realmente el valor del voto de una persona, un voto que es esencial para esta figura empresarial, sea de consumo, sea de transportes, sea de enseñanza, sea de trabajo asociado o de viviendas. Las personas son esenciales y, por tanto, su opinión, su valoración, ese momento de asamblea es decisivo para la marcha de la cooperativa. Y ya posteriormente, pues una vez restaurada la democracia en España, debo deciros que bueno, tuve el privilegio de ser una de las 5 personas que viajamos a Ginebra para negociar la reentrada del cooperativismo de España en la Alianza Cooperativa. Estuvimos desde Coceta, estuvimos desde la Confederación de Cooperativas de Cataluña, que nunca dejó de existir durante todo este periodo, desde la Confederación de Cooperativas de Euskadi, que también fueran como los baluartes del mantenimiento del cooperativismo durante todos estos años, y desde una unión de cooperativas de consumo que hay en Madrid, ASGECO, UNACO, que también mantuvieron la bandera del cooperativismo y lucharon y defendieron esos principios cooperativos durante todo este periodo. Y tuvimos una reentrada formal en un comité central que se celebró aquí en Madrid en el año 90 y que fue apoteósico, porque aquello no solamente significó que la Alianza y Cooperativa Internacional reconociera el cooperativismo, sino que las diferentes familias que en ese momento estábamos de cooperativas nos conociéramos. Hasta entonces, cada una, desde la democracia, desde el año 78, habíamos estado trabajando en nuestras casas, por decirlo de alguna manera, habíamos generado legislaciones como la del País Vasco o como la catalana, y se había trabajado en una legislación estatal, como decimos, del año 87, pero no había ese conocimiento. De ese germen, y diréis, ¿todo esto cómo lo entroncamos? Pues lo entroncamos porque a partir de esa unión del cooperativismo, y bebiendo de lo que estábamos trabajando en Europa con ese comité de mutualidades, asociaciones y fundaciones, nos dimos cuenta que el cooperativismo somos muy importante, somos el eje de la economía social, somos piedra angular, como lo queramos llamar, de las 40 y tantas mil empresas que hay ahora mismo aglutinadas en CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Más de 25.000 somos cooperativas. Esto nos da una idea del peso del cooperativismo dentro de la economía social, pero también vimos que sin estas otras familias no podríamos tener una identidad y una fuerza.
porque desde ningún gobierno, llámese autonómico, llámese estatal, llámese europeo, normalmente se va a recibir a tanta gente cuando además tenemos unos principios comunes y unas bases comunes. Y eso es lo que empezamos a desarrollar, y así en 1993 nace la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Nace el CEPES. En un principio tenía una composición eminentemente cooperativa, pero cooperativa y de sociedades laborales. Una figura bastante similar a la cooperativa, en lugar de ser cogestión es autogestión, y con una participación de capital y una configuración mercantilista, mientras que nosotros somos cooperativos y además hacemos gala de que la relación de la persona con la cooperativa es societaria. Entonces ahí hay unas diferencias, pero que no impiden que tengamos un avance común en muchas actividades y en muchas estrategias. Y con las sociedades laborales, con las mutualidades de previsión social y con otras figuras, comenzamos a trabajar en lo que era el desarrollo de la economía social en España, de tal manera que incluso trajimos aquí a los pensadores de economía social de Francia, trajimos a comisarios europeos, hicimos nuestra tarea de lobby, y en 2011, con una propuesta de una ley de economía social, la ley 5/2011, conseguimos que todo el Parlamento español, todo el Congreso de los Diputados por unanimidad, aprobara una ley de economía social. La primera ley que se hizo de economía social. Y en ella, en su artículo 5, se establece qué figuras son las que forman la economía social. Hasta aquí haceros este sesgo, porque a partir de este reconocimiento por parte del Estado español, lo que hicimos fue trabajarlo a nivel de Europa, seguimos haciendo nuestros deberes y entonces fuimos haciendo un manifiesto al que se fueron adhiriendo los diferentes gobiernos de la Unión Europea, y de esta manera llegamos a la configuración de lo que es la Social Economy Europe. Pero como sabemos que nuestra labor de lobby y muchas veces la invisibilidad de nuestros modelos empresariales bajo el prisma de economía social no es conocido, no tiene todavía el asentamiento que puede tener una empresa mercantil. Todo el mundo en Europa sabe qué es una sociedad anónima o una sociedad limitada, pero muy pocos también conocen qué es una cooperativa o qué es una mutualidad de previsión social, una empresa de inserción o una empresa de inclusión, o la Fundación 11 con toda su tarea para incluir a las personas con discapacidades. Lo que hemos hecho es también trabajar con el Parlamento Europeo, de tal manera que dentro del Parlamento Europeo hay un intergrupo. Y diréis, ¿qué es el intergrupo? Pues el intergrupo son pequeños grupos, son grupos de trabajo, bueno, no tan pequeños porque tienen que tener una composición mínima de 80 eurodiputados pertenecientes a varios grupos de representantes de ideologías y partidos políticos diferentes, y lo que hemos conseguido es que nuevamente en la última composición del Parlamento se haya configurado el intergrupo de economía social. El intergrupo de economía social lo que hace es plantear actividades, plantear temas. En estos momentos llevamos 1 año y pico, no hemos dejado de trabajar a pesar de la pandemia. Hemos sustituido, pues como estamos haciendo ahora, los temas presenciales por virtuales. En algunos casos más de 400 personas se han unido a las reuniones del intergrupo, y allí, tanto por representantes del cooperativismo y de la economía social como por eurodiputados, se van estableciendo y comentando temas que son de importancia y de actualidad. Y en estos momentos estamos inmersos en que ya se haga público un trabajo que llevamos desarrollando más de 2 años, que es un plan de acción europeo para la economía social. Tenemos el compromiso de que el 8 de diciembre se va a hacer público, y a través de este plan de acción europeo de la economía social se van a establecer una serie de actividades, de actuaciones y de objetivos.
Y una de nuestras demandas, más allá de que establezcas 10 objetivos o 15 actividades importantes en las que se tenga en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que implica un trabajo decente y para el propio futuro del trabajo, la digitalización, las plataformas, temas que nos están importando y sobre los que ahora mismo también COCETA y las cooperativas de trabajo estamos metidos e inmersos en ese diseño para precisamente mantener esos valores cooperativos y ayudar a las personas, pues en todo esto, aparte de que es muy importante reflejarlo en un documento, es que luego hay que acompañarlo de unos presupuestos. Las palabras pueden quedar muy bien, pero si luego no llevan dotaciones presupuestarias, no nos sirven de nada. Entonces, por muchos planes que se hagan de estrategia de economía social, como ahora recientemente se presentó el otro plan integral en Navarra, como no se pongan en marcha, estamos trabajando el plan de la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027. Por mucho que colguemos 100 acciones o 50.000 objetivos, si luego no lo dotamos presupuestariamente, nos habrá quedado un documento muy bonito, pero poco útil, nada práctico y desde luego para no fomentar este modelo empresarial. Y yo por encima de todo defender que en la economía social somos empresas. Esto es importante y que nuestras empresas no pueden funcionar si previamente no hay un plan de viabilidad. Y después podemos continuar. No sé si os ha parecido demasiado largo, he intentado resumir casi un siglo de trabajo, pero bueno, tenéis un flash. Sí, muchas gracias, Paloma. Justo se trataba de eso en esta primera parte, pues introducir cómo ha evolucionado este modelo, ¿no? Y desde el marco en el que tú trabajas, especialmente con la mirada puesta en las cooperativas. Ahora le pasamos la palabra a Conchi y un poco lo que le pedíamos a ella era pues contarnos también esta evolución, este proceso, pero desde una mirada más de la experiencia, ¿no? De cómo es el día a día de una persona que trabaja, que construye, que vive dentro de una cooperativa y vinculada a una de esas familias de la economía social, que es la economía social y solidaria, ¿no? También por conocer un poco ese otro ámbito. Pues cuando quieras, Conchi. Muchas gracias. Qué interesante porque estaba escuchando a Paloma y estaba pensando como qué privilegio, ¿no? Qué gusto, qué poder estar, sí, la palabra sería como qué agradecimiento, ¿no? Siento de poder estar en el día a día trabajando en una cooperativa y saber que hay otra gente, ¿no? Dentro del cooperativismo que trabaja por esas estructuras que cuidan, ¿no? Que nuestras condiciones pues sean cada vez más dignas, ¿no? Más reconocidas, socialmente más visibles, más equitativas, ¿no? Entonces, bueno, te estaba escuchando, Paloma, y estaba pensando un poco en el honor también, ¿no? De pertenecer a una tradición tan antigua y con todas estas, todos estos elementos, ¿no? Que estabas trayendo. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y desde ahí un poco quiero empezar, ¿no? Para mí la trayectoria en el cooperativismo tiene mucho de esto precisamente, ¿no? De agradecimiento, de reconocimiento, de intercooperación, de apoyo mutuo. Como cooperativa, nosotras somos una cooperativa de economía social y solidaria, como comentaba Sandra, que comenzamos en el año 2005, más informalmente como grupo y nos dimos de alta como cooperativa en el año 2008. Y somos una cooperativa pequeña, no, vamos, digamos que estamos en las 10 personas, ¿no? Y ahora mismo es un tamaño, digamos, muy pequeño para ser una empresa, ¿no? Una empresa social. Aunque, claro, es todo un logro desde el punto de vista de quien empieza un proyecto, ¿no? Y va diciendo, pues ya, ¿no? Ya somos 10, ¿no? O sea, es como todo lo que hemos crecido, ¿no? En este proceso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues somos parte de un grupo cooperativo, del grupo cooperativo Tangente, y ahí, ¿no? Pues en clave de grupo cooperativo, pues somos más de 120 personas, ¿no? Y entonces ahí ya es otra dimensión, ¿no? Cuando precisamente intercooperamos, ¿no? Dentro de esta cooperativa de segundo grado, donde así podemos también llegar a otro tipo de proyectos, ¿no? Con más alcance, ¿no? Y bueno, un poco ¿por qué ser o sea, por qué somos una cooperativa de economía social y solidaria, ¿no? Creo que esto
quizá, ¿no? Para quien está empezando a emprender, para quien en el día a día, ¿no? Pues se pregunta, bueno, yo quiero tener mi proyecto de autoempleo colectivo, pero ¿desde dónde, ¿no? Hacer esta apuesta económica, ¿no? Y esta apuesta colectiva. Pues en nuestro caso, desde el principio teníamos un poco claro que queríamos enmarcarnos, ¿no? Dentro de este paraguas que ahora mismo se llama economías transformadoras, pero que antes pues no está, había gente que hablaba de economía alternativa, ¿no? O de economía social y solidaria, ¿no? Y bueno, que cada vez son más, ¿no? Este tipo de alternativas económicas que plantean, ¿no? Modelos complementarios entre sí y diferentes al modelo hegemónico capitalista. Cuando nosotras comenzamos, habíamos tenido ya mucha relación con gente de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y nos inspiramos precisamente en las cooperativas de trabajo asociado, sin ánimo de lucro, que pertenecían, ¿no? a esta red, ¿no? De REAS, Red de Redes, Red de Economía Alternativa y Solidaria, que para nosotras es un referente dentro de este ámbito, porque bueno, pues, más de 800 entidades forman parte de esta red a nivel estatal, con redes a su vez territoriales y redes sectoriales, y lleva pues nada más y nada menos que más de 25 años, ¿no? Implementando esto de la economía social solidaria en el Estado español, ¿no? Entonces, desde el principio nos inspiramos en lo que otras compañeras de REAS ya estaban haciendo para plantear cómo queríamos trabajar a lo interno de nuestra entidad, ¿no? De hecho, bueno, en Altequio cuando comenzamos teníamos claro cómo queríamos hacer las cosas, no teníamos tan claro a qué nos íbamos a dedicar, así por ser así de honestas, ¿no? Porque la idea un poco era que nos juntábamos gente que queríamos un proyecto de autoempleo colectivo con los principios de la economía social y solidaria, que ahora contaré un poco cuáles son. Pensamos que la figura de cooperativa era la que se ajustaba más a la forma en la que queríamos trabajar, y de hecho es la que sigo pensando que es la forma que más se ajusta, ¿no? Y dentro de eso, pues colectivamente ir definiendo qué podíamos hacer desde nuestra experiencia personal y laboral, profesional, qué podíamos ofrecer desde nuestras habilidades colectivas a necesidades colectivas y sociales que veíamos, ¿no? A las que podíamos dar respuesta desde nuestra experiencia, ¿no? Porque en definitiva, claro, nuestra manera de ver la economía social y solidaria es que pone en el centro a las personas y pone en el centro las necesidades colectivas y sociales, ¿no? Y la idea, digamos, de emprender es dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Desde quién eres, desde qué sabes, desde qué a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco por decir así brevemente los principios de la economía social y solidaria, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con, uno de ellos es un empleo digno y estable, ¿no? El garantizar, ¿no? que las condiciones laborales de las personas que son parte o que somos parte de estos proyectos, pues tienen, ¿no? esas condiciones dignas y estables. Otro de los principios fundamentales es la cooperación, ¿no? Frente a una lógica económica, ¿no? de competir, pues el demostrar, ¿no? que se puede hacer una economía y que se puede tener un empleo desde los valores de la cooperación, de la intercooperación, ¿no? del apoyo mutuo, pues es algo fundamental, ¿no? Otro de los principios es el compromiso con el entorno, el poder hacer unas economías arraigadas en los territorios, en las necesidades, ¿no? a distintas escalas, necesidades locales, necesidades, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? territoriales según el alcance que tenga la entidad, ¿no? pero el estar arraigadas en ese territorio y poder interactuar, ¿no? con otros actores sociales del territorio es otro de los valores, ¿no? Otro de los valores es la sostenibilidad o digamos desde un punto de vista ambiental, ¿no? Los principios socioecológicos o ecosociales o como cada una los llame, ¿no? a lo interno de su entidad, pero cómo
cómo aplicar ese cuidado del entorno también para los ecosistemas y los seres vivos no humanos, ¿no? Cómo tenerlos en cuenta en el día a día, porque son la base fundamental también para que nuestra vida sea una vida digna y buena, ¿no? Dentro de los límites biofísicos del planeta, ¿no? Entonces, este es otro de los principios, ¿no? De la economía social y solidaria. Otro principio también muy importante es el de participación y transparencia, ¿no? Como comentaba antes Paloma también, ¿no? La idea de ser parte del proyecto de autoempleo, poder tomar parte en las decisiones, poder tener, ¿no? Toda la información es algo fundamental porque en definitiva de lo que hablamos es de democratizar la economía, ¿no? Entonces, pues este es otro de los principios muy, muy importantes y el principio de equidad, por supuesto, o sea que antes, ¿no? Ante la diversidad de las personas que somos parte de las entidades, cómo garantizar una equidad, ¿no? Teniendo en cuenta esa diversidad, ¿no? de condiciones dentro de la organización. Y luego el que seamos sin fines lucrativos, ¿no? Sin ánimo de lucro, lo que quiere decir es sin ánimo de lucro y con ánimo de beneficios sociales y ambientales, ¿no? Y a la gente cuando dice sin ánimo de lucro, ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no ganáis dinero? ¿No? ¿Quiere decir que no tenéis un sueldo? No, no, quiere decir que tenemos un sueldo digno y estable, como hablábamos antes, ¿no? O por lo menos ese es nuestro trabajo cotidiano, es conseguir ese empleo digno y estable con una remuneración digna y estable también, ¿no? Pero que lo que está en el centro no son los beneficios económicos, sino que lo que está en el centro son los beneficios sociales y los beneficios ambientales. Y eso es lo que nos guía en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios, así de una manera sintética, que precisamente ahora está habiendo todo un proceso de revisión participada de los principios, pero bueno, no sé si queréis que os cuente algo más de Altequio o pasamos, o sea, me interesa también un poco el diálogo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? La gente que estáis aquí, ¿por qué estáis aquí? ¿No? ¿Qué cuestiones, ¿no? Os traen aquí para... Entonces, bueno, si queréis lo dejo aquí para que haya más tiempo para el diálogo, ¿vale? Vale, pues si queréis, o sea, como somos muy poquitas, en cualquier momento quien quiera abrir su micro y lanzar una pregunta, pues puede hacerlo, un comentario, una reflexión, puede hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Si no, desde la organización tenemos también, ¿no? Como teníamos también una serie de preguntas orientadas a que tanto Paloma como Conchi nos ayudasen a entender, ¿no? Pues habéis hecho un poco la exposición de la evolución histórica, de un poco lo que significa luchar por que estas empresas tengan visibilidad y sean reconocidas. Conchi nos lo ha contado un poco también desde la experiencia de cómo nace una empresa de este tipo y cómo se pone en marcha y cuáles son esos compromisos que adquieren estas empresas. Y habíamos preparado como un segundo bloque de preguntas en el que nos gustaría que nos contaseis qué significa en lo concreto hacer economía con valores, ¿no? Nos habéis hablado de esos valores, pero nos gustaría saber cuáles son los cambios concretos tanto al interno de una empresa, ¿no? Cómo es una empresa que quiere funcionar bajo este modelo cooperativo y cómo esos cambios o esas transformaciones también se reflejan en el entorno, ¿no? Entonces, ¿queréis tiramos por aquí? O como decía antes, si en cualquier momento alguien quiere abrir el micro y lanzar preguntas, pues adelante. Bueno, un poco por entroncar, cojo la palabra por entroncar también con lo que estaba comentando Conchi y para que tanto las personas que estáis ahora conectadas como aquellas que lo puedan seguir a posteriori, hay un tema que nosotros estamos, esta es una escuela de emprendedoras, con lo cual nuestro objetivo al final es que haya mujeres que realmente se interesen por el tema del emprendimiento. Y para nosotros, como decía al principio, para nosotros, ¿qué es emprender? Bueno, pues si nos partimos de una línea de arranque, de donde empecemos a andar, cuando una persona quiere trabajar, cuando necesita trabajar y lo desea y tiene la formación, y si no la tiene, hay que dársela la necesaria, en estos momentos te caben solamente dos opciones. Una, o tú trabajas, y lo he resumido mucho, pero para que quede bastante claro. Una, que es la de que tú trabajas a cuenta por cuenta de otros o a cuenta de otros, y en esta línea abriría todo el campo de lo que es las administraciones públicas.
¿vale? Seas funcionario, seas personal laboral, etcétera, pero estás trabajando a cuenta de otro y dentro de esa misma línea de trabajar a cuenta de otros están todas las que trabajas para empresas que son pues sociedades anónimas, que son limitadas, que son participadas, en general una sociedad mercantil o lo que nosotros llamamos una sociedad capitalista. ¿Por qué la llamamos capitalista? Porque en este tipo de empresa lo que prima es el capital, esencial. Es decir, la obtención de unos beneficios que son legítimos porque es una figura reconocida, de unos beneficios que se reparten entre las personas que forman parte de la sociedad, las que son accionistas o partícipes. Y luego tienes el otro campo, la otra posibilidad de trabajar, que es trabajar por tu cuenta, emprender por tu cuenta. Y aquí te caben también dos opciones. Una, o lo haces como autónoma, eres una autónoma, o bien entras en una empresa de economía social y en este caso en una cooperativa de trabajo. ¿Y por qué? ¿Y qué diferencia hay? Pues si antes os estaba diciendo, y perdonad que sea así como tan pedagógica y tan clara, que lo que prima en la otra es el capital, lo que prima en la empresa, y como ha dicho Conchi, es que precisamente esa persona primero tenga un trabajo que le dé lo necesario para tener una vida digna. Ojo, el término digno no es un término tampoco jurídico, es un término ético y filosófico. Y aquí podríamos estar, ¿qué entendemos por vida digna? ¿No? Pero para las cooperativas de trabajo es que esa persona pueda desarrollar todos sus potenciales y todas sus capacidades conjugando su entorno tanto personal como laboral y como familiar. Es decir, tú te planteas y tienes unos mínimos conocimientos y quieres trabajar y si puedes unirte a otras personas que tengan unas inquietudes como las tuyas, en la mayoría de las legislaciones estamos hablando de 2 personas, ahora con 2 personas se puede formar una cooperativa de trabajo en casi todas las autonomías de España. Si tú tienes ese asesoramiento que dan las organizaciones nuestras, que dan las asesorías de cooperativas, que dan redes como puede ser la de REAS para crear esa cooperativa de trabajo y tienes un objetivo y te haces un plan de viabilidad, tienes todas las posibilidades de que vas a triunfar. Y vas a triunfar sobre todo si también eres mujer, porque después de todos los años, y como ya habréis escuchado antes, llevo bastantes, de todas las investigaciones que hemos realizado, siempre hemos sacado la misma consecuencia. La mujer en el puesto de trabajo que mejor está, la figura que mejor se adapta a todas sus potencialidades, capacidades, es la cooperativa de trabajo. Pero no porque seamos muy diferentes, sino porque vemos las realidades de esas personas, porque analizamos, porque cuando hay que formar, se forma lo mismo a un hombre que a una mujer y se tiene en cuenta ese nivel de formación primero que se ha tenido y si no empezamos por lo que llamamos el ABC de la economía social, el ABC del cooperativismo, explicando qué es una cooperativa. Pero es que es una formación que no solamente afecta al puesto de trabajo, es una formación que te está manteniendo durante todo tu trabajo. Vas reciclándote, o sea, vas realizando una actualización. Ahora mismo, en el tema de la digitalización, en el tema de las plataformas, pero en el caso de las mujeres, y esto lo hemos demostrado con investigaciones más que evidentes, es que ese nivel de conciliación, de flexibilidad, de lo que llamamos la información que realmente te da un conocimiento mucho más formal de la empresa, solamente se está dando en la cooperativa de trabajo. En la cooperativa de trabajo, ahora, el año pasado, durante 2020, nosotros desde COCETA hicimos 2 investigaciones. Una que empezamos en el mes de abril con las cooperativas asociadas para saber cómo les estaba influyendo el COVID, qué medidas, etcétera, porque hemos presentado una batería de medidas justo antes del COVID, con el COVID, el post-COVID y ahora estamos también presentando más medidas y en todas ellas lo que pudimos ver es que se había producido, mientras que otras empresas estaban y otras investigaciones estaban diciendo que el hecho de haber tenido que teletrabajar había supuesto una mayor carga de trabajo para las mujeres, en las cooperativas lo que nos encontramos es que esa carga había sido al 50% entre hombres y mujeres.
lo cual es muy importante. Pero es que además en las cooperativas de trabajo las mujeres son más del 50% de las personas que las forman. Esto es también muy importante y tenemos unos niveles de dirección y de mando, por supuesto, muy superiores. Tenemos más de un 54% de mujeres dirigiendo las empresas de las cooperativas de trabajo. Y estamos ante, si me dijerais qué perfil ahora mismo hay de mujeres, pues os diría que de las últimas investigaciones sabemos que son las mujeres son de formación universitaria, lo cual es muy importante porque ya da un caudal de conocimientos y, ojo, no significa que el resto de formaciones no lo sean, pero esto nos da un ánimo muy fuerte de proyectar en el futuro por esos conocimientos, que es una mujer entre 35 y 45 años. Esto también es muy importante porque nos deja una expectativa de mundo del trabajo muy amplia. Y si ahora son mujeres que ya estáis muy convencidas, que estamos convencidas de este modelo, podemos seguir reflejándolo. Pero es que además en el tema de una conciliación, que como sabéis es algo que se ha debatido también antes de la pandemia y ahora, en el tema de la conciliación hay más de un 80% que se sienten completamente conciliadas y que incluso nos han comentado que las reglas, esos principios que estamos diciendo precisamente de prioridad de la persona, de igualdad retributiva, no hay brecha salarial en las cooperativas. El principio que ahora desde el gobierno con los reales decretos en 901 y 902 del 2020, que hablan sobre los planes de igualdad, sobre las igualdades retributivas y que utilizan una frase que yo creo que han cogido del cooperativismo, que es el de igual retribución por igual trabajo. Es una frase que es un principio fundamental y que analizado en las cooperativas de trabajo se da. Aquí no estamos hablando de unos pluses diferentes, no, estamos hablando de lo mismo. Aquí se hace el mismo trabajo el hombre y la mujer y tiene la misma retribución. Y ahí es el valor fundamental que también está teniendo. Con lo cual, a la hora de emprender, ¿qué estamos viendo? Pues que la mujer en la cooperativa de trabajo tiene todo un entorno que le está ayudando a desarrollarse tanto profesional como personal y familiarmente. Pero es que además, como comentaba Conchi, cuando nosotros estamos hablando de empresas sin ánimo de lucro, por ejemplo, todas las cooperativas que están haciendo atención a las personas, dentro de atención a las personas, nosotros lo tenemos dividido en las personas que están las personas que tienen residencias de la tercera edad, cooperativas de la tercera edad, centros de día, centros de noche, toda la ayuda y la asistencia domiciliaria. E incluso hay una parte que entroncamos con todo el ocio y la cultura. Esto también lo estamos haciendo como atención a las personas. Tan importante es mantener una formación, esa cultura, esos libros, esas exposiciones, ese conocimiento más allá del 1, 2, 3 de la empresa y que la sociedad lo sepa. En esos niveles lo que estamos viendo es que precisamente ese sin ánimo de lucro lo que hace es que revierte mucho más en toda la sociedad, en el entorno. Hay un principio básico que siempre decimos, las cooperativas no salen de donde se crean. Las cooperativas se enraizan totalmente en el sitio, en el núcleo donde están. Y donde hay una cooperativa agroalimentaria y una cooperativa de trabajo, es lo que estamos viendo que está evitando despoblación. Y esto también es muy importante porque hay unas sinergias que estamos lanzando desde COCETA con otros modelos de la economía social que consideramos que juntos somos esenciales para precisamente evitar que España cada vez esté más vaciada. Que podemos y tenemos los medios y sobre todo con las mujeres. Conozco 2 alcaldesas, una de ellas del norte de Guadalajara, que dice que en aquel pueblo donde se quedan las mujeres, el pueblo no desaparece. Y esto es lo importante. Y tenemos que hacer renacer estas cooperativas, estas empresas de economía social, para que precisamente pervivamos en las zonas rurales.
sea con teletrabajo, sea con temas de textil, con temas de asistencia a las personas. No podemos seguir permitiendo que nuestras personas mayores tengan que irse a un sitio diferente, por mucho que la residencia sea un entorno agradable y con un modelo cooperativo, porque lo que no quieren es salir de su casa. Tenemos que hacerles llegar todos los servicios y ahí las mujeres también tenemos un componente muy importante y una fórmula de emprendimiento y que además entronca con todo lo de REAS, entronca con las empresas de inserción, entronca con la inclusión. Y creo que ahí es importante. Con lo cual, si ahora hay personas, o más adelante lo van a escuchar y lo van a ver, personas que ahora mismo están en el paro, que piensen realmente cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades, en dónde pueden ser buenas y óptimas. Y con la formación, para eso tenemos formación, tanto para personas desempleadas como a través de las organizaciones, a través de REAS, tenemos modelos y medios para formar y buscando una aliada, porque juntas es mucho más fuerte la resistencia. Podemos abarcar mucho más. Y lo decía Conchi, ellas son 10 ahora, pero es que la tipología de la mayoría de las cooperativas nuestras es pyme o micropyme. Y esto también es importante, porque ese núcleo de convivencia, de confianza, que estás codo con codo trabajando por un mismo objetivo. Esto es lo que también nos da mucha fuerza a las cooperativas de trabajo. Pues le damos la palabra a Brianda, que ha levantado la mano. Gracias, Brianda. Hola, buenos días. Muy interesante la charla, muy amena. Me encanta el repaso histórico a las cooperativas. A ver, yo tengo, me he apuntado a todas las charlas que puedo a ver si voy captando ideas e inspiración. Yo me dedico a la informática y en concreto ahora me estoy especializando en ciencia de datos. Y el panorama, mirando por la perspectiva pues de economía social y solidaria, pues en el ámbito tecnológico no encuentro apenas referentes de cooperativas de base tecnológica, más allá de aspectos un poco más superficiales de la tecnología, como es el desarrollo web, el mantenimiento de páginas web, algún portal de transparencia por aquí y cosas un poco superficiales, pero no de base tecnológica pues más avanzada. No sé si porque el sector tiene tanta alta demanda que no ha surgido esa necesidad, ¿no? de tener que buscarse la vida una misma. Tampoco hay muchas mujeres, que a lo mejor somos las que tiramos más de estos proyectos. Entonces me cuesta muchísimo encontrar referentes, no solo en España, sino fuera también, aunque hay alguno más, pero es muy difícil. Entonces lo que sí que he encontrado son, a lo mejor por esa dificultad la dificultad de encontrar más personas con ese espíritu cooperativo dentro del ámbito de la tecnología, sí que estoy encontrando algunas empresas que no tienen la fórmula de cooperativa ni de sociedad laboral, pero sí que tienen unos principios muy marcados a los que le dan, bueno, que exponen mucho, ¿no? Pues de ética y de democracia interna del funcionamiento de la empresa. Incluso he visto la posibilidad de constituir empresas que dentro de los objetivos fundacionales de la empresa sea el sin ánimo de lucro, como un compromiso estatuario de la empresa. Entonces, yo no sé si en este sentido, dentro de las entidades que ya trabajáis pues a nivel asociativo, etcétera, de cooperativas, también acogéis iniciativas de este estilo que no encuentren la manera de constituirse como cooperativa, pero que pueda haber un soporte, una asistencia, una ayuda para ver cómo formular dentro de una empresa con una fórmula de sociedad limitada o sociedad anónima, pero que acoja los principios de la economía social y solidaria,
éticos, de democracia interna, de facilitar la participación de empleados si están interesados en formar parte de la sociedad, etcétera. Sí, igual ahí puedo entroncar, ¿no? Bueno, no sé si quiere responder a alguien más, pero yo me sentía así como interpelada hacia responderte, Brianda. Sí, la verdad que, bueno, me encanta que te lo estés planteando, el entrar, por ejemplo, dentro del paraguas de la economía social y solidaria, pertenecer a REAS, ¿no? En el territorio en el que estés, no sé en qué territorio estás, pero el poder conectarte, ¿no? Dentro de ese territorio y responder a esta necesidad social desde esta lógica económica, pues bueno, a mí me parece estupendo. Y de hecho, una de las bondades, digamos, de REAS, por ejemplo, como red, es que no, o sea, digamos que la figura legal no es una barrera, ¿no? Lo que nos une precisamente es el compromiso en los valores, ¿no? En los principios de la economía social y solidaria. Y lo que sí que antes no he comentado, pero una de las cosas que, digamos que hacemos las entidades que pertenecemos a REAS, ¿no? en cada uno de nuestros territorios, es que REAS cuenta con una herramienta precisamente para favorecer, digamos, el intercambio entre las personas que necesitan de esos servicios y las entidades que proveen de esos servicios, ¿no? REAS cuenta con una herramienta fundamental que es el mercado social, ¿no? Que es una red de producción, distribución y consumo basada en todos estos principios de la economía social y solidaria de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, la pertenencia, digamos, al mercado social es algo que hace accesible el servicio de nuestras entidades a las personas que creen en esta serie de principios, ¿no? Y que se asocian al mercado social como consumidoras. Y el compromiso de estar dentro del mercado social, una de las cosas que digamos que implica es realizar un balance social en el cual tú de alguna forma haces como una auditoría interna, social, basada en todos estos principios, con una serie de indicadores, y además esa auditoría, ese balance social está disponible para que todas las personas vean de manera transparente pues cuál es el grado de cumplimiento de esos principios, ¿no? Porque sabemos que decimos, bueno, estos son los principios, estos son los valores, pero en el día a día, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el grado de cumplimiento que tengo de ellos? Y cómo voy avanzando para cada vez alinearme más como entidad a esos principios, ¿no? Porque es un camino, es un proceso, no es que yo digo, soy una cooperativa y tengo estos valores y ya todo es, ¿no? Así. Creo una de las cosas que a mí me parece más ricas y más valiosas es precisamente que en ese proceso vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos mejorando, vamos incorporando nuevos indicadores, nuevas formas de concretar esos valores. Entonces, bueno, ante esto lo que comentabas, Brianda, desde luego, o sea, habría que verlo en lo concreto, pero creo que la respuesta es sí, ¿no? Y ver en qué territorio estás y ver cómo se podría articular eso, ¿no? Sí, bueno. sí, más si conozco REAS y el mercado social en este caso, o sea, sí tengo claro que, o sea, que sí que es factible en ese sentido pertenecer a ese ecosistema. Me refiero más a la posibilidad de, o sea, es que me siento muy sola. Claro, Digo, te entiendo. Sí. En el ámbito de la tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, en un ámbito de la tecnología, pero muy específico. O sea, por ejemplo, ciberseguridad, en análisis de Big Data, o sea, en cosas como muy de tecnología más avanzada y más puntera, pues no hay referentes. Entonces, es difícil porque quien quiera montar una cooperativa textil entra en Google, coge el teléfono, hace 3 llamadas, enseguida tiene estatutos, gente que le va a echar una mano, gente que ha pasado por eso. Pero en tecnología no es tan sencillo y sobre todo porque además no va a ser seguramente una cooperativa de entrada lo que pudiera construir, sino que tendría que empezar desde otra fórmula y entonces desde esa fórmula también, o sea, ¿cómo narices empieza esto? O sea, me siento ahí como demasiado pionera y es complicado. Brianda, desde Coceta formamos parte de una cooperativa que se llama Blockchain Fue, que precisamente es la única cooperativa que sobre temas de blockchain existe ahora mismo en España y que es una cooperativa
llamémosla más de servicios porque no es en sí trabajo, y que está configurada por gente de la Universidad de Alicante, por otras entidades que no solamente es COCETA, y precisamente Como un clúster. No es exactamente, porque ya te digo que es una cooperativa, nos hemos lanzado, nos costó, la creamos hace más de un año, antes justo la teníamos para haber creado antes de la pandemia y tuvimos que andar retrasando todo, y al final en junio se pudo ir al notario precisamente por los problemas, y porque nosotros entendemos que todo el tema de lo que, cuando yo he visto lo de la ciencia de datos, he pensado, pues esto tiene que entroncar con todo lo que estamos hablando y trabajando a nivel también de cooperativas y de ese desarrollo cooperativo, para introducir precisamente esa, bueno, es un tema más complicado, pero digamos que esa trazabilidad de determinados datos, y que de hecho ya hay buenas prácticas que ya se han hecho a través de esta cooperativa y que seguimos. Entonces, no es un tema que estés sola, aislada como mujer o como sector, es que realmente es más complicado porque no es lo que está en el día a día, y lo que tú comentabas, normalmente cuando se empiezan determinados estudios, antes de finalizar o antes de, no se ha planteado nadie el tema de hacerlo a través de cooperativas, pero ahora mismo en el País Vasco también hay cooperativas que están trabajándolo, también en Cataluña. Y lo único que cómo se arranca, pues como en cualquier otro proyecto. Tú comentabas el tema de que coges unos estatutos, los temas, pero los de textil o de una empresa, llamémosle una tienda o llamémosle un colegio, tal, pero en sí la esencia, y es lo que también nos diferencia, es que esos estatutos no son tan tipo. Es un estatuto que se acomoda a las personas y al objeto de lo que realmente quieras. Entonces, realmente hay tanto desde REAS que tienen todo un panel de personas perfectamente formadas para asesorar, y luego normalmente lo que se hace cuando uno no tiene esa experiencia previa es que nos informamos, nuestros contactos con universidades, nuestros contactos con las propias administraciones nos van permitiendo ir abriendo esos cauces que ahora están en marcha. Entonces, hace poco leía, no recuerdo de dónde era el artículo, que se quería no montar una especie del Silicon Valley cooperativo, pero que ya se están dando. O sea, no te sientas tan aislada, es que ya lo hay. Porque además nos preocupa también este tema. Pues yo hablaba antes de la digitalización. La mayoría, hay una corriente bastante amplia que considera que cuando una empresa se vaya a digitalizar vas a perder puestos de trabajo. Sin embargo, hay otras personas, y yo entre ellas, que opino lo contrario. Lo que considero es que se tienen que remodelar determinados puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo tenemos que generar el suficiente margen para que las personas también disfruten de un ocio. Tenemos que entrar en una cultura que no solamente sea el trabajo para mantenerme, sino que también hay que entrar en ese otro margen de decir, necesito, más allá del trabajo, relacionarme. Y ahora, en estos momentos, no sé si alguien que nos esté escuchando tiene que ver con los temas también de psicología y todo. En estos momentos las personas cada vez más se tienen que dar esa especie de margen de voy a hablar, aunque sea de lo que sea, pero no estar encasillada. Y en ese tema los datos nosotros consideramos que pueden ser un aliado para precisamente no solamente modernizar el trabajo, controlarlo, saber de dónde viene. Como antes decía Conchi, el tema del balance social, los datos, esa trazabilidad, ese donde nosotros estamos intentando incorporarlo en una cooperativa muy fuerte que hay en Cataluña de atención a las personas, y creemos que otro campo, por ejemplo, tiene que ver con los colegios. O sea, hay una cantidad de utilidades y de desconocimiento de realmente lo que implican los datos impresionante.
Brianda, perdona que yo no te había entendido, o sea, te había entendido en parte y en parte no, pero ante esto que planteabas, sí, por el chat te pasaba la referencia de una Sí, cooperativa, Lo acabo COPDEVS, de ver. que yo creo que sí. igual hablando con ellas, igual te podría resultar interesante, ¿no? Esto. Y bueno, Paloma te ha dado también otras referencias, ¿no? Pero sí que igual reforzar esta idea también de la importancia de la intercooperación, o sea Ujú. que entiendo que te sientas sola porque cuando emprendes, ¿no? Muchas veces si tienes tú la idea hasta que, ¿no? Encuentras a gente que quiere lo mismo, pues a veces pasa un tiempo, o sea, esto es una realidad en muchos de los procesos que hacemos de acompañamiento a personas y a mujeres, ¿no? Específicamente a mujeres que quieren emprender, pues muchas veces pasa un tiempo hasta que se genera, ¿no? Ese equipo de trabajo afín, ¿no? Que tiene una visión común y todo esto, pero sí, o sea, también como poner encima de la mesa esa oferta, ¿no? de intercooperación y de apoyo mutuo. O sea, que nosotras, por ejemplo, cuando empezamos nos pasaron herramientas respecto a cómo organizarnos internamente, cómo contar las horas, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer, o sea, todo eso. Nosotras muchas veces decimos que somos hijas de la intercooperación porque realmente no podríamos haber nacido si no hubiera habido otra gente que nos ¿no? Compartió proyectos, nos compartió su casa, nos compartió sus herramientas y todo eran entidades de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también poner encima de la mesa también esta oferta, ¿no? de intercooperación. Sí, igual falta eso, hacer como un panel, ya estoy pensando, con todas las referencias que me habéis dado, hacer un panel de referencias, no solo para mí, sino para el mundo, de que pues que hay posibilidades, ¿no? Que hay gente que sí que se dedica a la tecnología. De todas formas, sí que en general todas las iniciativas que veo son así muy de propósito, informática muy de propósito general, ¿no? eh, y no tanto de así más de innovación, salvo esto que me comentabais de la blockchain, que sí, que Sí, es algo que pues que sirve un poco para salirse del sistema, también permite la distribución el mantenimiento distribuido de los datos, la transparencia, pues un ujú, poco se acerca a los valores. ujú. Y no me he quedado con cómo se llama la cooperativa también para echarle un vistazo. La de blockchain que en la que formaba parte Cozeta, Ah, ¿cómo es? es blockchain fue. Luego, Pues si no, te en el paso. chat, sí. Sí, voy a ver si te lo puedo pasar y si no te puedo poner en contacto, aunque ahora está muy complicada con la presidenta y todo, que es una catedrática porque ahora se ha presentado un super proyecto, pero vamos, la Generalitat Valenciana está muy interesada en este proyecto. De hecho, desde la Generalitat nos dijeron, oye, pues hay una cooperativa y dijimos, no, no, si Coceta formamos parte de esa cooperativa. O sea, fue como una visión así muy de innovación dentro del Consejo Rector, para que a veces pensáis que se puede pensar que de determinadas estructuras vamos como muy lentos, pues nosotros nos lanzamos el año pasado a precisamente dinamizar esta herramienta que consideramos que puede ser muy esencial y Hmm. que de hecho, entonces Es- voy a ver si te lo puedo pasar y si no, pues se lo paso a Sandra para que te lo haga llegar, ¿vale? sí. Y Ujú. al hilo ya que, por terminar con el tema de la tecnología, pero lo que comentas, a mí estoy muy de acuerdo contigo en que la tecnología es una oportunidad y no solo una amenaza, ¿no? Pues se Ujú. puede hacer un DAFO respecto a la tecnología también, pero en concreto respecto a los sectores en los que más abunda las cooperativas, pues se trabaja mucho en el sector de los cuidados o de la agroeconomía, eh, pues son sectores en los que penetra mucho la tecnología, va a entrar en competencia absolutamente directa con el trabajo que hacen muchas cooperativas y no, o sea, y no hay que perder la goma. Yo que sé, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados en el hogar, que hablabas de mantener el anclar al territorio, a las personas, el mantener a las personas en Ujú. sus casas, etcétera, ahí la tecnología es una oportunidad excepcional y que si no se tiene en cuenta, pues se perderán oportunidades, ¿no? Pues con la asistencia a domicilio, Exacto. o sea, hay muchísimas cosas que se puede aportar con tecnología. Y ahora mismo esa tecnología y los datos que produce esa tecnología están en manos de grandes empresas como Telefónica, como Exactamente. Vodafone, como pero claro, habría que hacer una inversión y ponerse de acuerdo mucha gente
para hacerlo desde una perspectiva pues, ética y transparente y democrática como lo hace la economía social. Y sí, es necesario tejer más redes en ese ámbito. En ello estamos y nosotros que pensamos, y cuando digo nosotros no me refiero solamente a Coceta, me refiero a la economía social en general, hemos hecho una apuesta y se lo hemos presentado al gobierno con el tema de los famosos fondos que tienen que venir de Europa para la transformación precisamente y resiliencia. Y lo que ahí nosotros sabemos y somos conscientes de que lo que llamamos la alta velocidad o el llevar a todos los sitios es básico. Pero lo que también de alguna manera queremos dejar constancia es que no se generen nuevamente en determinadas empresas o determinadas monopolios, no quería utilizar la palabra en sí monopolio, pero sí que te hagan entrar ahí. Y entonces es ahí donde nosotros como economía social queríamos tener una pequeña una representación, una cabida, algo que fuera con los principios que tenemos dentro de la economía social. Y de alguna manera esta es la petición que también hacemos al gobierno. Esos fondos, en primero, sí que tienen que revertir en las empresas, para nosotros cooperativas de base o empresas de base, pero también tienen que ayudar a que se generen nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y que es precisamente pues, con tecnología como la que estamos diciendo de blockchain, con todo lo que implica, se puedan dinamizar sitios. Y que no solamente nosotros tenemos un diseño, que además estamos haciendo un proyecto de investigación muy pequeñito que nos han pedido desde el Ministerio precisamente para establecer qué semillas necesitaríamos para que en determinados sitios germinaran empresas de economía social, germinaran cooperativas de trabajo, porque ya lo estamos haciendo en las organizaciones. Ya hay proyectos desde nuestras organizaciones que están trabajando en el ámbito rural y que están permitiendo que sean aldeas, pueblos, pequeños reductos, que realmente estamos hablando de a lo mejor 15 personas que están trabajando 15 personas que viven y de esas la mayoría os podéis imaginar que tienen más de 60 y tantos años y eso es lo que tenemos que ver. No podemos perder la oportunidad de que esto solo llegue a unas determinadas grandes empresas y con la excusa, permitidme la palabra excusa, de llevar la alta velocidad realmente no revierta en lo que necesitamos. En esta tecnología que a través de estos medios como estamos viendo ahora y que llevamos un año experimentando lo que implica el poder comunicarnos, más allá de que seguimos manteniendo que la presencia es esencial, pero esto también nos está permitiendo esa conexión. Y yo creo que ahí es donde tenemos un campo muy amplio que realizar, precisamente por los valores que estamos defendiendo de la persona y de la dignidad, porque si no, lo que estaremos es generando unas condiciones sociolaborales deprimentes para la persona. Creo que Marisa quería hablar, ¿no? Sí. Bueno, ¿me oís? ¿Me oís todas? Sí, Marisa. Bueno, buenos días. Yo pertenezco a la Comunidad de Madrid. Para mí esto es totalmente nuevo. Quiero decir que yo he sido siempre trabajadora por cuenta ajena. Soy enfermera, por lo tanto pertenezco al ámbito sanitario y además jubilada. Pero estoy viendo que esto es otro mundo para mí. Yo junto con otra persona que es la que me dijo que me metiera en esta actividad para conocerla un poco más, porque nosotras estamos creando una asociación, no es cooperativa, es una asociación en nuestro distrito de Madrid, en un distrito muy amplio de Madrid. Somos 8 personas, entre mayoritariamente mujeres, solamente hay dos hombres. Y estamos empezando esta andadura. Es un tema de una asociación de TDAH, que no sé si sabéis qué es, que es el trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Y bueno,
yo lo que os he oído y estoy encantada, Paloma, Conchi, Brianda, sobre todo en esto del tema de la tecnología, habéis hablado temas, sobre todo uno concretamente que me atañe a mí directamente por el tema del cuidado. Y me parece tan interesante, y por lo menos para mí y en mi ámbito sanitario tan desconocido esto de las cooperativas de economía social. En mi ámbito, de verdad, totalmente desconocido. Y sobre todo lo que estabais hablando de los cuidados a mayores en casa. La cantidad de soledad que hay de nuestros mayores, que es impresionante, y esto lo que se puede hacer desde ahí. Yo os he oído a nivel, vamos a ver, teórico y práctico, pero no veo, por ejemplo, cómo funciona realmente, porque tanto Paloma, que se ha metido un poco, como Conchi, que tú estás en una cooperativa, yo como no lo conozco, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo conseguís trabajar? Porque tú decías que sois una cooperativa de 10 personas, ¿no? Madre mía, ¿cómo es eso? Yo no lo veo, no lo termino de ver. ¿Vale? Gracias, Marisa. Me ayuda mucho tu pregunta. Yo, si quieres, te respondo un poco y abrimos, ¿no?, a que hable más gente, pero bueno, lo primero de todo, efectivamente en el ámbito sanitario y en el cuidado de las personas mayores, bueno, igual dar así como un par de referencias que creo que son interesantes. Hace unos años estuvimos impulsando como Grupo Cooperativo Tangente un proyecto que se llama Mares Madrid, y dentro de ese proyecto se incubaban iniciativas muy interesantes relacionadas con distintos ejes, uno de ellos el de los cuidados, y de ahí nació un proyecto muy interesante que se llama A Tres Calles, la cooperativa A Tres Calles, ¿vale? Y os animo a que precisamente con este proyecto que decías de barrio, de cuidados, pues yo creo que exactamente el proyecto de A Tres Calles es justo lo que queréis hacer, o sea, como muy parecido a la fórmula que estáis buscando. Y además es gente muy cercana y que os va a contar, digamos, todo su periplo desde que tú tienes la idea de yo quiero emprender en colectivo y la necesidad social a la que quiero dar respuesta es esta, hasta que tu día a día es que eres una trabajadora y socia de una cooperativa, o sea, hacer todo ese viaje, ¿no? Que es un poco lo que estás preguntando, ¿cómo funciona? ¿No? Pues efectivamente es un viaje, o sea, desde que tienes esa, ¿no?, te juntas con ese grupo de gente, pues en concreto, en nuestro caso, por ejemplo, como Altequio, empezamos un compañero y yo en un bar, en una servilleta, haciendo un listado de personas a las que pensábamos que le podía interesar generar un proyecto de autoempleo colectivo con estos valores, ¿no?, y que tuviéramos, digamos, como la posibilidad de generar este proyecto que diera respuesta. En nuestro caso en concreto, ahora mismo lo que hacemos es que acompañamos, facilitamos, ¿no?, procesos de transformación ecosocial, y esto quiere decir que hacemos consultoría, investigación, formación, facilitación o dinamización, digamos, de procesos en los cuales, pues, podemos ir, digamos, desde a la cornisa cantábrica a que distintos actores sociales se pongan de acuerdo sobre la estrategia de pesca sostenible del pulpo, hasta podemos darle formación a entidades concretas para que a lo interno trabajen de una manera más democrática, ¿vale? O sea, esto como por decirte un poco qué hacemos en nuestro día a día. Claro, en nuestro día a día, de eso, como te decía, desde que tuvimos esa visión, esa idea y convocamos una reunión, le decía por el chat a Brianda, yo te animo a que convoques esa reunión, ¿no?, porque nosotras fue así, o sea, realmente en ese momento dijimos, trabajábamos en ONGs y queríamos seguir con nuestros valores, pero de una forma en la que funcionáramos de otra manera, ¿no? Entonces, ese fue nuestro impulso, es decir, queremos, ¿no?, tener este proyecto de autoempleo colectivo. Y entonces, digamos que desde ahí que nos empezamos a juntar, a elaborar esos estatutos de los que hablaba Paloma, ¿no? Cuáles son nuestros valores, cómo nos vamos a guiar en el día a día, qué es lo que vamos a ofrecer
como servicios, cómo vamos a funcionar internamente, cuál va a ser nuestro proceso de toma de decisiones, cómo hacemos que la gente entre a ser socia, o sea, todo ese tipo de decisiones y de cosas que hay que preguntarse, ¿no? Para formar una entidad. Nosotras fuimos teniendo estas reuniones donde íbamos conformándonos como equipo y lanzando un poco este proyecto hacia afuera también, ¿no? Somos esta gente, nos dedicamos a esto, queremos hacer esto, ¿no? Entonces, claro, digamos que hay toda una paleta de colores que te podríamos decir de cómo es el día a día, pues es de muchas maneras, ¿no? Pero en una palabra, digamos, o sea, o de una manera sintética, lo que podríamos decir es que a lo interno trabajamos mucho por cumplir estos principios y a lo externo trabajamos mucho porque lo que hacemos en el mundo tenga estos principios, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, en nuestro día a día tenemos reuniones de trabajo donde tomamos decisiones para que nuestros proyectos salgan adelante, para que haya clientes que nos conozcan y nos llamen, o sea, lo que es un trabajo, digamos, como una empresa normal, ¿no? Entre comillas, pero le vamos metiendo todas estas cosas, digamos, que hacen una diferencia, ¿no? Entonces, no sé si quieres que te cuente algunos ejemplos de qué cosas hacen diferencia. ¿Te va bien? ¿Sí? ¿Sí? Te veo que dices que sí. Vale, pues de manera muy concreta, por ejemplo, nosotras nos hemos trabajado las medidas de corresponsabilidad, ¿no? De las que hablaba Paloma también antes, ¿no? De conciliación y corresponsabilidad. Pues como tenemos, por ejemplo, un horario de trabajo que es de 10 a 2, pero luego el resto de horas es flexible y se adapta, digamos que de 10 a 2 tenemos que estar, ¿no? Es como nuestro horario de trabajo y tenemos que estar disponibles unas personas para las otras, pero luego el resto de horas cada persona las adapta según su vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder conciliar con cuidados, conciliar con formación, conciliar con lo que sea, ¿no? Con vida de barrio, con activismo o con lo que cada persona quiera, ¿no? Tenemos medidas como la ampliación de la baja de maternidad hasta los 6 meses de la edad de la criatura. ¿Por qué? Porque pensamos que los 6 meses, ¿no? Que es el momento de lactancia exclusiva, pues ya a partir de los 6 meses ya puede tener más autonomía. Entonces cubrimos con fondos propios, con dinero de la cooperativa, la ampliación hasta los 6 meses, ¿no? Digamos las 16 semanas que es la baja oficial, ¿no? Pues la aumentamos hasta los 6 meses. ¿Qué más cosas hacemos? Tenemos, pues, eso, medidas de cuidados, pues tenemos la baja por familia extensa y ahí incluimos, pues, que tú puedes cogerte una baja para cuidar a amigas del alma, vecinas, o sea, no solamente a tu familia por grado de consanguinidad, ¿no? Bueno, yo qué sé, tenemos el permiso de 15 días, no por casarte, sino que tienes permiso de 15 días, el que se llama permiso de matrimonio, ¿no? Pues nosotras lo tenemos, toda persona tiene derecho a ese permiso solicitándolo, se case o no se case, ¿no? Así decir, ¿no? Para poder, digamos, bueno, pues garantizar los mismos similares derechos, ¿no? A todas las personas, estén en el estado civil en el que estén, ¿no? Bueno, estas son, por ejemplo, algunas de las medidas que tomamos, ¿no? En torno a este principio de la conciliación y la corresponsabilidad. En torno a los principios de la sostenibilidad, pues por ejemplo tenemos una política ambiental, entonces en todos los proyectos nos planteamos cómo reducir el impacto, cómo garantizar, ¿no? La menor huella ecológica posible, ¿no? Bueno, hacemos compras con criterios, ¿no? Sostenibles. En el de la intercooperación, por ejemplo, nos planteamos mucho cómo nuestras propias necesidades, o sea, nuestro teléfono, nuestro banco, nuestra cuenta de banco, las cosas que necesitamos a nivel de servicios en los proyectos, pues de diseño, de todo lo que te puedas imaginar que necesitamos para hacer nuestro trabajo, se lo pedimos a otras entidades de economía social y solidaria. O sea, tenemos nuestras cuentas en finanzas éticas, ¿no? O tenemos nuestro teléfono con Somconexió, por ejemplo, ¿no? Que hace telefonía. O sea, digamos que esa, por ejemplo, sería otra forma, ¿no? De dar respuesta. Luego, a lo interno, pues hacemos que en nuestros espacios de participación, todas las personas, socias y trabajadoras, puedan participar, ¿vale? En igualdad de condiciones, pues en las reuniones, ¿no? En la toma de decisiones. Luego, lo que comentaba también Paloma antes, no tenemos diferencias salariales entre mujeres y hombres, o sea, no hay brecha salarial. En nuestro caso, hay una diferencia salarial entre socias y trabajadoras
que es muy pequeña, pero la tenemos precisamente como un estímulo a que todas las personas trabajadoras se hagan socias, porque nuestro ideal, nuestra visión es que no seamos unas empresarias que tienen unas trabajadoras, sino que todas las personas que son parte de la entidad sean socias, o sea, sean empresarias y sean trabajadoras a la vez, ¿no? Esa, por ejemplo, es otra forma, ¿no? Esto, bueno, te pongo así como algunos ejemplos, igual que si quieres aquí paro, ¿no? Y ya vemos si te he respondido a tu inquietud. Y por el chat veía que había también alguien que, ¿no?, que hacía una aportación. Karina. Perfecto, pues venga. Bueno, yo, Marisa, si me deja un segundito, te comento que el plan que estáis, lo que estáis pergeñando en estos momentos, que es súper interesante y que está muy bien, que como asociación yo os diría de dar el siguiente paso y transformarlo realmente en un proyecto empresarial, porque vais a tener muchísimas más facilidades a la hora de configurarlo, llámese cooperativa de trabajo de iniciativa social o la fórmula que consideréis dentro de lo que es la economía social, pero es que a la hora de evitar precisamente algunas de las barreras que tú comentas de cómo empezamos, pues va a ser más fácil que a través de Tangente, a través de Cooperama, que es la organización nuestra de cooperativas de trabajo, etcétera, y que te puedo, no sé si Sandra tiene el teléfono, pero los teléfonos, además la sede de Cooperama, hay como 2 sedes, una que está justo donde Coceta también, en Virgen de los Peligros, pero el empezar a andar es tener claro en un momento, y vosotros ya lo tenéis como barrio, cuál va a ser vuestro objeto, que es el de ayudar. Y lo que comentabas al Tequio con 10 personas, y fíjate, te parecía grande, yo te diré que ahora hay una cooperativa, Servicios Sociales Integrados del País Vasco, lleva 32 años trabajando y también tiene, bueno, diferentes líneas de innovación, de investigación, y empezaron precisamente en ayuda a domicilio, o sea, cuidando a las personas. Luego hay otra cooperativa en Cataluña, Suara, que también tiene, bueno, te puedo decir que hay más de 200 y 300 personas socias trabajadoras, independientemente, y que lleva precisamente también todo el tema de cuidados. En vuestro ámbito es empezar a ver realmente dónde queréis realizar ese trabajo, con qué personas contáis. Si es un tema exclusivamente de voluntariedad, es decir, que la gente que vais a estar solamente es voluntaria, entonces sí que te recomendaría una asociación, lógicamente. Y dentro de esa asociación, y con los estatutos que se vean y los recursos, porque esto también es importante. Lógicamente, si hay voluntarios, si sois voluntarios, se supone que no hay una retribución por ese trabajo, pero en todo caso sí que me imagino que sigue habiendo ayudas dentro al asociacionismo, y más cuando se trata de vincularlo a la atención a las personas. Pero también hay un tema muy importante. Tú eres enfermera y efectivamente tú conoces que para determinadas actividades se necesita una cualificación, con lo cual precisamente para atender a personas mayores también esto se puede requerir. Y yo te diría que incluso yo estuve la semana pasada en Asturias, y además estuve visitando bastantes cooperativas en zonas muy, muy rurales. De hecho, casi bueno, yo no había oído hablar en la vida de esos núcleos de población, porque a su vez son pequeñas aldeitas. Y por ejemplo hay un caso, una buena práctica de una cooperativa de 2 personas que eran de aquí de Madrid, y buscando pues el cambio de aires y todo, se fueron a esta aldea, y allí en principio no tenían claro qué es lo que iban a hacer, porque aquí sí que estaban dedicándose al tema pues de un bar o algo así, era lo que me contaron, y cuando llegaron a ese sitio se dieron cuenta de que había una necesidad esencial, que es que las personas mayores no estaban bien alimentadas, porque muchas veces no comían lo que debían, o no comían directamente, y entonces poco a poco, en prácticamente año y pico, lo que han hecho ha sido desarrollar con una cooperativa de trabajo un servicio de distribución de la alimentación en función de las características de estas personas. Y como tú bien decías, son menús equilibrados,
son menús perfectamente tasados, pues a quien tenga hipertensión, quien tenga colesterol, pero más importante que el menú, más importante que eso, que llevárselo, y que están, no sé, fueron al ayuntamiento, lo negociaron, lo estuvieron diciendo, vamos a crear esta cooperativa y vamos a dar este servicio a través de asistencia social, etcétera. Pero más importante es la compañía que hacen cada cierto tiempo a estas personas y sobre todo cómo las mantienen, porque les llaman cómo estáis, cómo está. Y es una cooperativa de 3 personas, de 3, fíjate. Entonces, te quiero decir que lo importante, y volvemos al entronque, cuando emprendes es que tengas una idea clara y, por supuesto, como decía Conchi, hay que trabajar dentro y fuera. O sea, realmente en una cooperativa o lo trabaja todo el mundo o es muy difícil que siga adelante. Sí, adelante, claro. Eso es importantísimo. Sí, muchas gracias tanto a Conchi por la información que me has dado como a ti, Paloma, porque, bueno, en principio nosotros, vamos, todavía no estamos ni inscritas como asociación, bueno, nos lo tienen que conceder la Comunidad de Madrid. Yo veo, ahora estoy viendo el tema de cooperativa que le veo mucho mejor que el tema de asociación, porque vamos a estar más solas en ese sentido, porque claro, como tú decías, somos voluntarias, hay psicólogas, pedagogos, pero la mayoría somos madres y padres de hijos con este problema, porque somos todos conocedores de problema. Y lo difícil es encontrar, pues eso, ampliarlo y, como tú dices, y a través de cooperativas yo lo veo mucho más factible. La verdad que muchas gracias por la información, lo transmitiré a mi grupo de 8 personas. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Marisa, piensa que yo estaba hablando solo de un modelo que es el de la cooperativa de trabajo, pero en función de lo que tú estás diciendo, lo que os iría mejor sería una cooperativa de usuarios. Es decir, usuarios. Sí, una cooperativa de lo que llamamos de consumidores, pero que la gente normalmente cree que solamente es porque puedas participar o estar en un supermercado o en una librería. Una cooperativa de usuarios, en vuestro caso, y creo que desde Tangente, desde REAS, os lo pueden también, y por supuesto también en Cooperama, pero es más de trabajo, lo que permite es que vosotros, que sois los padres, las madres y los padres de las personas a las que queréis cuidar, forméis la cooperativa y que de esa manera vosotros también podéis dar ese servicio a otras personas y así los psicólogos o los terapeutas que vayáis teniendo, y lo que sí que va a hacer la posibilidad de que sea la forma cooperativa es que tengáis un poco más de ayudas que a lo mejor como asociación. ¿Vale? Muchas gracias. Pues sí, yo estoy anotando todo lo que me estáis diciendo y iré buscando e iré comentándolo al grupo. Muchas gracias. De todas formas, los distintos referentes que hemos ido apuntando los publicaremos junto con la grabación de la sesión de hoy, así que va a quedar todo por escrito. Ahí, a través del chat, Marisa, hemos pasado algunas de las referencias que se han comentado para que podáis investigarlas. Y yo creo que A Tres Calles, si no me equivoco, Conchi, es una cooperativa de consumo y, ¿no? De consumidores y usuarios. Exacto, es justo el modelo que estaba diciendo Paloma. Por eso yo pensaba, con lo que decía Marisa, que hablar con las compañeras de A Tres Calles seguro que os resultaría muy interesante, ¿no? Porque ellas están en Vallecas, pero vamos, que os pueden contar todo su proceso y ver y aprender también, ¿no? de cerca de gente que tiene la misma figura legal y cuestiones parecidas, ¿no? en el enfoque. Nosotras estamos en la zona de Aluche, Latina, Carabanchel, para que si eres de Madrid y vives en Madrid, que sepas un poco. Pero sí, vamos, muchas gracias. Me he alegrado muchísimo de formar parte y sobre todo el campo que me habéis abierto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Marisa. Pues incluso, Marisa, si quieres que te pongamos en contacto con la gente de A Tres Calles, nos envías un correo y lo podemos hacer sin problema. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, pues no sé si hay así alguna intervención más, y si no, pues si os parece podemos como ir
cerrando, para la parte así del cierre, os pedíamos como que hicieses un ejercicio de síntesis y decíamos, pues a ver, 3 retos, 3 aprendizajes de vuestra trayectoria y 3 recomendaciones. Es verdad que han salido muchas de estas cosas a lo largo de la conversación que hemos mantenido, pero ¿no? Por ese efecto de recencia, pues yo creo que es interesante como cerrar con esas ideas que nos ayuden también a llevarnos cuestiones concretas de lo que habéis planteado. Pues si os parece, os pasamos la palabra y adelante, Paloma. Vale, 3 retos. La verdad es que son tantos los que hay que intentar resumirlos en 3 o por lo menos focalizar 3. Vamos a ver, para nosotros en este momento uno de los importantes precisamente es ese reconocimiento institucional a lo que significan realmente las empresas de economía social. Y esto lo estoy diciendo, y ese reconocimiento por parte no ya de un Ministerio de Trabajo y Economía Social, que tiene ahí, no sé si es el apellido o el segundo nombre, pero que a veces pues no notamos ese cariño, digamos, sino un reconocimiento en lo que es todo el ámbito del gobierno. Nosotros ahora mismo hay retos como cooperativas de trabajo que tienen que ver con el tema de inclusión y seguridad social, que tienen que ver con justicia, porque estamos hablando de transformar empresas mercantilistas o capitalistas en empresas de economía social, que el trabajo y la empresa no se pierda, que la gente cuando cierra la empresa no se vaya al paro. Eso es un tema y un reto muy importante que llevamos muchos años trabajando y que además tuvimos un proyecto europeo precisamente sobre estas buenas prácticas y que en ella llevamos más de un año ahora desde que entramos en pandemia trabajando con el gobierno, planteándoles soluciones, porque es muy importante que el tejido empresarial no caiga. Por lo que comentábamos al principio, porque tú no puedes estar dependiendo que la población que tiene que trabajar solo lo haga o a través de la administración o a través de empresas capitalistas. Nosotros somos una tercera vía que estamos muy consolidados y que estamos viendo que damos respuesta y solución. Con lo cual, ese reconocimiento institucional es el primer gran reto. Segundo, que dentro de este reconocimiento se valore y se, digamos, de alguna manera una discriminación positiva a aquellas empresas que realmente están trabajando por la igualdad de género, que estamos trabajando porque las empresas sean compartidas, si tiene que ser un 75% de mujeres, pues un 75%, pero que realmente el peso que en estos momentos tenemos dentro de la población, las mujeres, sea trasladado en función de nuestras capacidades y las competencias que tenemos. Porque como siempre también comento, el ignorar al 50% de la población es condenar a toda la sociedad a un fracaso. Y esto es lo que realmente está ocurriendo en algunos casos, y esa involución de la que tú hablabas al principio, ese sentimiento que se está produciendo en las más jóvenes de no querer trabajar, de no querer luchar por ese reconocimiento, eso es lo que realmente también es un reto muy importante para nosotros como empresas y como organización. Y el tercero, pues nosotros tenemos una utopía que casi todo se puede hacer a través de cooperativa, como ha visto Marisa, y que es verdad, porque tenemos todas las fórmulas habidas y más allá de las propias cooperativas, el resto de empresas de economía social. Las empresas de inserción hacen un papel fundamental, o los centros especiales de empleo, que también pueden ser en forma cooperativa. Y luego los avances, pues bueno, yo creo que en este año y pico nosotros hemos seguido creando prácticamente las mismas cooperativas de trabajo que en 2019, con lo cual el hecho de que la pandemia haya venido ha significado mucho más trabajo, pero también el despertar a muchas personas que se han dado cuenta que en los trabajos que tenían no estaban teniendo la retribución que necesitaban y que por tanto esta vía de la empresa de la economía social es fundamental. ¿Vale? Esperad un momentito, sino que continúe Conchi, porque es que tengo que atender una llamada que me entra de administración. ¿Vale? Gracias. Claro, Paloma. Gracias. Pues, a ver, yo es que para mí los
pensaba un poco en esto de los aprendizajes y los retos, ¿no? Y los veía un poco de la mano, ¿no? O sea, yo creo que para nosotras un aprendizaje, digamos, en este tiempo ha sido la riqueza de la diversidad interna, o sea, realmente el confiar en esa riqueza de la diversidad, de todo lo que trae cada persona, digamos, al colectivo, y a la vez es un reto, o sea, creo que cada vez necesitamos ser más diversas, ¿no? Que nuestras entidades, o sea, por ejemplo, pensando un poco en las redes de economía social y solidaria, ¿no? Ahora mismo, pues el ir más allá del perfil de personas blancas con estudios universitarios, clase media, ¿no? O sea, realmente que sea, ¿no? Esto pensando un poco en nuestro cotidiano, en nuestras redes, ¿no? En donde estamos. Entonces, realmente creo que ahí tenemos, ¿no? Que dar saltos hacia ser más diversas, ¿no? Tener la capacidad también de dar respuestas a otras escalas, ¿no? a retos, digamos, grandes. Para mí ahora mismo el cambio climático, y justo estamos hablando, hoy es 2 de noviembre, está teniendo lugar la COP26 en Glasgow. Creo que el contexto que vivimos, el momento, digamos, que estamos viviendo como humanidad en el planeta, requiere de una respuesta firme y decidida con todas nuestras capacidades y recursos para ser capaces, ¿no? de llegar a ese, como máximo, a ese grado medio, a ese 1,5 grados de subida de temperatura global. Y creo que las cooperativas, la economía social y solidaria tiene que estar ahí. Tenemos que ser capaces de incorporar esto, de ver esto, digamos, como uno de nuestros compromisos fundamentales. Yo creo que bueno, eso para nosotras es ahí, ¿no? O sea, tenemos que estar ahí, vamos, no sé cómo explicarlo. Y luego creo que una parte, digamos, que es un aprendizaje y que también tiene una parte, digamos, de reto y de recomendación, es que para nosotras esto que hablábamos de un empleo digno y estable, muchas veces por ejemplo, dentro de nuestro sector tenemos salarios inferiores a los salarios que tienen otras empresas convencionales, capitalistas, iba a decir, vamos, convencionales capitalistas. Entonces, nosotras muchas veces decimos que parte de lo que recibimos no es económico, es el salario emocional, es la libertad, es el cuidado, es un ambiente de trabajo, ¿no? con estos valores. Entonces, creo que tenemos ahí también digamos, como un reto que es ser capaz de ser entidades viables económicamente, ¿no? Y vivibles, porque también una de las cosas que nos pasa es que en el día a día aplicamos estos principios, pero a veces se nos cuelan cosas, ¿no? Mirando a Sandra, por ejemplo, hace unos años, dentro del proyecto Mares Madrid, hicimos una guía de análisis de prácticas de corresponsabilidad en las entidades de economía social y solidaria, y precisamente lo que poníamos encima de la mesa era que no se nos puede escapar que a lo interno también está el heteropatriarcado con sus estructuras, y que tenemos que estar vigilantes, digamos, de manera permanente para generar estructuras que realmente nos cuiden y respondan a estos valores. Entonces, esto es un trabajo de todos los días, ¿no? No de que porque hayamos sentado una serie de estructuras esto ya no va a pasar, no de que ¿no? Esto lo hicimos ya hace unos años y entonces tal, sino este aprendizaje permanente, esta revisión permanente. Yo creo que es algo que, pues eso, que es un aprendizaje y es una recomendación que os hacemos, ¿no? Y por último, ¿no? El decir que para las personas que se están planteando empezar, yo creo que, como le decía a Brianda, ¿no? El confiar en que es posible, el conectar ¿no? con otra gente, el plantear, ¿no? estas respuestas, o sea, como respuestas a esas necesidades sociales desde estas lógicas económicas, para mí, o sea, lo que diría es eso, como confiar, perseverar, conectarse con otra gente. O sea, esto es la forma, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las compañeras de FIARE, cuando empezaron a pensar en un banco cooperativo y de la banca ética,
¿no? O sea, yo recuerdo, ¿no? En aquel que la gente decía, sí, vamos a hacer un banco. Y yo decía, madre mía, o sea, que nosotras vamos a hacer, ¿no? O sea, que hay retos que son retos muy grandes y sin embargo, pues se ha logrado, ¿no? Y ahí está FIARE, ¿no? O ahí está Somenergia y todas las otras cooperativas energéticas proveyendo, ¿no? De energías renovables de forma cooperativa, o la ¿no? El teléfono, o sea, cosas ¿no? Que igual puedes pensar, esas necesidades, ¿no? Del día a día, ¿se puede dar respuesta desde este tipo de economía? Pues sí, se puede, ¿no? Se puede si hay gente con esa perseverancia, con esas ganas, con esos valores, ¿no? Y que se lo plantea y que lo lleva adelante, ¿no? Y entonces, desde ahí, procurar el generar esas estructuras que cuiden desde el principio, con estrategias de autocuidado y de cuidado colectivo, o sea, de autocuidado personal y de cuidado colectivo, para no quemarse en el camino. Eso también para mí es algo que es fundamental, ¿no? El pensar desde el primer momento cómo nos vamos a cuidar para poder sostener un proceso que puede ser largo y que a momentos puede ser cansado y que a momentos los conflictos van a ser parte del camino. ¿Qué herramientas, ¿no? ¿De qué herramientas nos vamos a proveer para resolver los conflictos cuando los tengamos? Pensarlo antes de tener los conflictos, porque cuando llegan, pues, ¿no? Duelen y es más difícil, ¿no? Resolver. Entonces, bueno, yo digamos que terminaría con esta recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Pues Paloma, no sé si quieres cerrar con lo que No, estabas estaba en la línea de lo que comentaba Conchi, el buscar esas personas que te asesoren, que te vayan marcando un poco el camino sin en ningún caso entorpecer la idea que tienes, pero sí facilitártelo y permitirte coger los atajos para llegar antes, porque esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera de obstáculos y que hay que perseverar. Porque además una empresa no se monta en un día y además una empresa se monta con la idea de permanecer, de mantener. La voluntad de las cooperativas de trabajo, cuando se dice que el trabajo es indefinido, es porque estamos en esa idea y además de que se perpetúe y de que tú no estás pensando en el día a día de ahora y en el beneficio que puedas conseguir ahora, sino que estás pensando en el futuro de las personas que ahora mismo, pues si son tus hijos o tus sobrinos o los hijos de tus amigos. Estamos mirando siempre mucho más allá. Por eso ese compromiso nuestro también con el medio ambiente. Llevamos mucho tiempo diciendo que el cambio climático es una realidad, que tenemos que adaptarnos, que hay que cambiar el tema de las energías y lo que decía Conchi. Ahora mismo ya hay muchos proyectos innovadores en energías renovables, en comunidades energéticas. Nosotros en breve vamos a hacer un webinar sobre comunidades energéticas porque estamos detectando desde Ecoceta lo que está ocurriendo en pequeños núcleos y lo vamos a poner en versión confederal para que todo el mundo tenga esa información, porque desde luego lo básico es poder informar, poder asesorar y que se nos haga visibles. Por eso decía yo, es muy importante que tengamos mecanismos y herramientas para que lleguemos a la población, para que lleguemos a todas las personas, porque somos una solución. Y podemos ayudar a que determinados problemas no surjan y hacer mucho más fácil, digamos, más feliz, me permitiría decir, la vida de las personas. Bueno, pues muchas gracias Paloma, Conchi, muchas gracias también a Marisa, a Brianda, a Karina que se despedía hace un poquito, a Irene. No sé si alguna queréis añadir alguna cosa más, si no lo que haremos será colgar la grabación y os añadiremos también todas esas referencias que han ido saliendo para que podáis tenerlas ubicadas y podáis seguir investigando, y cualquier cosa, pues desde la escuela estamos disponibles para acompañaros en lo que necesitéis. Pues muchas gracias, un gusto escucharos y compartir con todas vosotras. Yo gracias por haberme contado con mi presencia y por haberme permitido hablar de algo que me entusiasma, ¿vale? Bueno, que seguiremos en comunicación y para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.